Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy veremos un tema el cual es bastante impresionante cuando uno lo ve por primera vez y que bueno, siempre nos va a resultar muy bonito, el cual es la extracción del rey. La extracción del rey básicamente significa sacar al rey de las murallas. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces el rey está defendido en su enroque, entonces es muy difícil darle jaque mate. Entonces, mediante sacrificios, lo que intentamos hacer es sacarlo de su guarida para que se acerque hacia nuestras fuerzas y así poder darle jaque mate. Para poder observar muy bien este tema, vamos a ver una partida entre dos grandes jugadores. Uno es Lev Polugayevsky, el cual fue varias veces campeón soviético, jugó los torneos de candidatos, o sea, un jugador de élite. Y el jugador de negras tal vez no sea tan conocido para la mayoría, pero realmente fue otro jugador fuertísimo de la época en la Unión Soviética y es Rashid Nesmetdinov. Básicamente, este jugador, como curiosidad, era más que nada, más que ajedrecista, jugador de damas. Lo que pasa es que tenía un poder de cálculo tan impresionante que a la hora de jugar al ajedrez también era muy fuerte. Por ejemplo, piensen, estamos hablando de Lev Polugayevsky, un jugador el cual fue gran maestro, entre los mejores del mundo, jugó torneos de candidatos, etc. Y Nesmetdinov era maestro internacional, ni siquiera era gran maestro. Sin embargo, van a ver en esta partida cómo destroza a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ¿no? Y para que tengan una idea, el mismísimo mago de Riga, Mikhail Tal, llegó a decir que Nesmetdinov era el jugador con más poder de cálculo y más imaginativo de la Unión Soviética. Una cosa que realmente es impresionante. Estamos hablando del jugador que justamente nosotros pensamos es el más creativo. Sin embargo, decía que Nesmetdinov era aún mejor, lo cual uno cuando ve las partidas de este gran jugador comienza a notar que bueno, probablemente Mikhail Tal tenía razón. Para que tengan una idea de la fuerza agresiva que tenía Nesmetdinov y de la fuerza de juego también que tenía, le ha ganado a jugadores de la talla de Polugayevsky, le ganó al mismísimo Mikhail Tal, a Boris Spassky, a Petrosian. Es decir, estamos hablando de un jugador realmente fuertísimo, que simplemente no fue más porque, bueno, no se dedicó a pleno a lo que sería el ajedrez, lo tomaba casi como un hobby. Entonces, vamos a ver esta partida que le hace realmente una pinturita a uno de los mejores jugadores del momento, que era Polugayevsky. La partida comienza con D4, caballo F6, C4, D6. Vino caballo C3, E5. Bueno, es interesante entender que en esta época el sistema Samish se lo consideraba como uno de los mejores sistemas para jugar de blancas, ¿sí? Vamos a repasar, el sistema Samish es en la India de rey, cuando se juega G6, E4, alfil G7, F3. En la década del 50 se consideraba el sistema Samish en auge y que casi como que refutaba la India de rey. Entonces, en esta época se comenzó a jugar otro orden de jugadas y es este que estamos viendo en la partida. Porque claro, al contragolpear tan rápido en el centro, lo que logramos es que el blanco no tenga tiempo de armar la formación Samish. ¿Por qué? Porque si por ejemplo jugamos, bueno, si jugamos E3, básicamente no estamos en la Samish, y si jugamos E4, como sucede en la partida, el negro tiene la posibilidad de tomar antes de que juegue F3. Se vino dama por D4, caballo C6. Por supuesto no es ninguna maravilla para el negro tampoco, simplemente evitamos un sistema de juego, ¿no? Vino dama D2 y ahora G6. El blanco jugó B3, alfil G7, alfil B2 y enroque corto. Vean cómo los dos bandos se van desarrollando. Ahora es interesante porque el blanco juega alfil D3 y esta jugada podría considerarse una pequeña imprecisión. ¿Por qué? Porque el negro ahora dispone de una jugada muy agresiva, la cual justamente le da juego a su posición. La pregunta es, ¿cuál piensan que es esta jugada para el negro? Bueno, es la jugada caballo G4.
Vean cómo ahora el caballo se puede reagrupar, puede ir hacia E5, por ejemplo, donde estaría mucho más activo que en F6. Aparte se abre la diagonal del alfil de G7, con lo cual también se genera una incómoda iniciativa para el primer jugador. Entonces, ¿qué otra jugada podría haber hecho el blanco? Bueno, sería muy interesante tal vez jugar F3. De esta manera evitamos el caballo G4, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfil E6, torre D1, caballo, jugar alfil D3. Y bueno, eh, esta posición igualmente el negro tendría cierta compensación por la ventaja de espacio de blanco, pero bueno, es una posición aún bastante difícil, ¿no? Bien. ¿Qué sucedió? En la partida vino alfil D3, caballo G4, vino caballo G2 y dama H4. Entonces vean cómo Nesmetinov ya en la primera posibilidad que tiene para lanzarse al ataque la va a aprovechar sin ningún tipo de dudas, ¿no? Caballo G3 y caballo G5. Bueno, vean cómo el negro va poniendo sus piezas en las situaciones centrales bien agresivas, va ganando espacio, ¿no? Con las piezas y ya le empieza a generar ciertos problemas al blanco. Vino en roque corto y la gran pregunta aquí es, ¿qué opinan? ¿Cómo habría que jugar de negras? Porque es verdad, puso su dama en situación agresiva, tiene el caballo atacando, molestando sobre el centro, pero bueno, no está del todo claro cómo es que hay que continuar. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuál es la mejor forma de jugar acá en esta posición? Bueno, básicamente aquí vino F5. Es importante cuando jugamos contra esta estructura, que es una estructura de estilo Maroczy, eh, destruir lo que se llaman las tenazas. Las tenazas son estos dos peones, el D4 y el de C4. Porque claro, son los peones que me fijan a mí, por ejemplo, el avance del peón D y ganar más espacio. Entonces, lo que debemos hacer es justamente romper las tenazas, en este caso con F5, ¿no? F5 y rompemos las tenazas, con lo cual podemos tratar de igualar o de tomar la iniciativa, ¿sí? Bueno, aquí el blanco jugó F3, con lo cual le da la posibilidad al negro de tomar la iniciativa, ya que le da la opción de jugar alfil H6, dama acá y F4. Ahora, parece un poco extraño, porque recién acabamos de decir que había que romper las tenazas y de golpe avanza el peón hacia F4. La pregunta es, a caballo G2, ¿cuál les parece que es la idea de este avance a G4? Bueno, para muchos jugadores que jueguen la India de Rey les va a parecer muy natural este avance, porque claro, tiene la idea de jugar G5. También otro detalle importante es que fíjense cómo este caballo en E5 está en una posición dominante, ¿no? Vino caballo D5 y otra posición para detener el video y poder pensar. Porque claro, el blanco no está amenazando caballo por C7. ¿Cómo jugarían entonces de negras? Bueno, una posición bastante difícil en donde muchos jugadores probablemente jueguen torre F7. Sin embargo, hay que calcular preciso, hay que ir hacia adelante y jugar G4. Bueno, ya la posición se empieza a tornar bastante difícil para el blanco, ¿no? Porque, bueno, estamos amenazando G3. Y el problema está en que no solamente es el tema de la amenaza sobre H2, sino que también el alfil podría entrar sobre E3. Es por esto que el blanco juega G3 con muy buen timing. Lo que intenta hacer es contragolpear, no quedarse quieto, ¿sí? Entonces vino F por G3, H por G3 y dama H4, dama H3, perdón. Vino F4 y ahora alfil E6. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Muchos se preguntarán, ok, bueno, caballo de 5, G4, pero ¿qué pasa si en vez de contragolpear yo me como este peón, que va a estar seguro muy sabroso, y me quedo con el peoncito de más y no me importa el ataque del negro? Bueno, aquí es cuando se ven los grandes problemas que atraviesa el blanco. G3. Bueno, hay dos opciones, o tomo o juego con H3. Si juego con H3, ya viene el sacrificio este que es totalmente decisivo. Dama por, seguido de dama H2 y dama F2 mate, ¿no? Así que jugar con H3 no es posible. Y si, por ejemplo, tomo acá,
tampoco se solucionan los problemas, porque uno puede decir, bueno, yo juego acá porque sacrifico el caballo, pero después me voy a comer la torre de A8. Pero claro, el problema es que existe esta jugada, el free jaque. Torre acá y dama por caballo. Entonces, vean cómo yo también me voy a comer una torre y ya me comí un caballo, así que quedo con ventaja material decisiva, ¿no? Ni hablar de que hay un caballo por D3 también en muchos casos. Bueno, la posibilidad estaría totalmente perdida para el blanco. Simplemente quería mostrarles esta variante para que vean que el ataque del negro realmente es muy fuerte y por eso es necesario jugar G3, ¿sí? Bueno, F por G3, H por G3, dama H3. Vino F4, y este es otro momento muy crítico en lo que respecta a la partida. ¿Cómo continuamos con la iniciativa del blanco? ¿Qué opinan? Bueno, muchos jugadores probablemente piensen en hacer caballo F3, ya que hackea al rey, lleva el caballo a un punto fuerte. Sin embargo, es muy curiosa la situación, porque viene rey H2, dama jaque, rey E3, y aunque parezca una locura llevar al rey tan hacia adelante, resulta que no tengo piezas para poder atacar. Es decir, que el rey está más seguro en la casilla de 3 que en el flanco de rey. Es realmente impresionante, ¿no? Pero es que, bueno, no tenemos forma de ir a atacar a ese rey. Está muy bien cubierto por todas sus piezas. Así que a pesar de que está en el centro, está muy bien defendido, así que el blanco tendría ventaja. Porque de hecho se empieza a amenazar situaciones como torre H1, por ejemplo. Entonces, la jugada natural caballo F3 jaque no estaría funcionando acá. Por esta razón es que el negro hace otra jugada que realmente es muy interesante, porque claro, el negro razona. Bien, ¿cuál es la pieza, una de las piezas que más me está molestando a la hora de llevar a cabo mis planes agresivos? Haciéndose esa pregunta, llegamos a la conclusión que el caballo en D5, a pesar de que parezca que está agresivo, también está cumpliendo funciones defensivas, como por ejemplo defender la casilla de 3. Es decir, que la maniobra que habíamos visto previamente de alfil E3 jaque ya no existe. Por esta razón es que Nesmetinov decide jugar alfil E6. Bueno, vino alfil C2 y por ejemplo acá tenemos varias preguntas. ¿Qué pasa si hace F por E5? Es la primera pregunta que alguien se diría, ¿no? Que se preguntaría. Bueno, si F por E5, vendría alfil por D5, E por D5, y acá es cuando se ve el famoso alfil E3 jaque, ¿no? Entonces, digamos que este alfil, justamente este alfil E6, está dispuesto para generar esta combinación, ¿sí? Ahora, en la partida vino alfil C2. El negro jugó torre F7, defendiendo el punto C7, ya que justamente uno de los detalles acá es que bueno, no se puede seguir tomando en E5 por el detalle este del alfil por D5 y el alfil E3. Vino rey F2, entonces el blanco comienza con el avance, dama jaque, rey E3, considerando de que, bueno, parece que se está defendiendo. Alfil por D5, C por D5, y uno podría decir, bueno, se está salvando el blanco. Caballo B4, el rey N3 parece que está muy seguro, parece que bueno, de hecho el negro está quedando inferior, y sobre todo después de esta jugada torre H1, bueno, eh, casi que podríamos afirmar que el negro está en apuros. Sin embargo, Nesmetinov, con un poder de cálculo realmente impresionante, había previsto esta situación y había encontrado una variante sensacional. Les dejo un par de minutitos, o sea, frenen el video para tratar de encontrar la próxima jugada del negro, que realmente los va a maravillar y bueno, les va a producir una gran satisfacción. ¿Cuál es la próxima jugada del negro? Bueno, muchos tal vez pensarán, bueno, no hay otra opción, me atacan la dama, hay que moverla, ¿sí? Pero es que no es así.
es importante entender que no siempre tenemos que responder a los contraataques del adversario, ¿sí? Podemos jugar también pensando en seguir con el ataque. Y en este caso es cuando se produce la extracción del rey. Ya estamos casi en extracción del rey porque sacamos al rey del lugar, pero todavía nos falta llevarlo un poco más hacia adelante porque todavía está muy bien protegido por sus piezas. Por eso es que viene el increíble sacrificio torre por F4. Y acá es cuando muchas dirán, pero ¿qué está pasando acá? A ver, tenemos la dama colgada, la torre colgada, todo colgado, no puede ser. ¿Cómo voy a seguir sacrificando encima en una posición donde me están atacando todo? Pero aquí es cuando aparece la frase de tal, las piezas pueden ser comidas de a una. Entonces podemos tener 5 piezas colgadas, pero me pueden comer una solamente por turno, ¿no? Así que tiene que elegir el blanco. En la partida vino torre por H2, lo cual en cierta manera habilitó al, al negro a llevar el rey mucho más hacia adelante. Pero claro, veamos un poquito qué sucedía con otras continuaciones, ¿no? Por ejemplo, G por F4, que es la primera línea que a uno se le ocurriría. Me como la torre, es verdad que la dama me va a llevar el rey hacia adelante, entonces como primero la torre. Sin embargo, el negro se encuentra aquí con la posibilidad de jugar alfil por F4, caballo por F4 y ahora caballo por C2. Entonces, increíblemente, el rey no tiene opciones, así que hay que sacrificar la dama, dama por, y el negro quedaría con ventaja decisiva, ya que tendría ahora ventaja material, ¿no? Entonces, por esta razón es que contra torre por F4, el blanco jugó torre por H2. El problema es que le permite al negro efectuar una combinación, o sea, llevar la combinación de forma hermosa, ¿no? Torre F3 jaque, rey de 4, el rey tiene que ir hacia arriba, no le queda opción para retroceder y juntarse con sus propias fuerzas, y ahora la pregunta es, ¿cómo continuamos con este ataque? Bueno, es importante entender que estas posiciones, como el rey está tan alejado de sus piezas, existe la opción de jugarlas relativamente tranquilo, algo que a principio uno podría pensar, pero es una locura. Tengo dama de menos, no es que tengo un peón. Dama de menos y puedo jugar tranquilo. Es que sí. Sumamos todas las piezas y por justamente tener mayoría de piezas atacando, el rey, perdón, cae por defecto casi, ¿no? Entonces, alfil G7 sumamos el alfil también a la iniciativa del negro. Vino a 4, entonces C5, D por C6, y como le digo, no desesperarse. Por ejemplo, acá podríamos pensar en caballo por C6 jaque y tratar de seguir con los jaques y todo, que tiene que definirse ya. Sin embargo, es muy importante conservar la calma. Conservar la calma es lo fundamental, ¿sí? Porque acá simplemente hay que tomar, porque se genera una amenaza terrible, C5 mate. Algo bastante curioso, ¿no? El blanco encuentra solamente la opción de jugar alfil de 3, caballo por D3, rey C4, y el tema acá es que se llega al mate forzado con D5, peón por, rey B5, torre jaque, rey acá, jaque, y en este momento el blanco decide abandonar porque si juega rey A6, le juego torre B6 y jaque mate. Una posición final fantástica, ¿no? Y bueno, con esto podrán ver lo que les comentaba en la introducción. Este jugador, Nesmetinov, fue realmente un jugador creativo impresionante. Estamos hablando de un jugador que podría tranquilamente estar al nivel del fantástico Mikhail Tal en cuanto a la belleza de sus combinaciones, ¿sí? Tal vez no fue tan conocido, tal vez, digamos, tampoco tuvo enfrentamientos, digamos, destacadísimos, por ejemplo, como Mikhail Tal, ni llegó a ser campeón del mundo, pero realmente es muy importante entender que el jugador que iba de blancas acá fue un retador por el campeonato del mundo, es decir, jugador que jugó torneos de candidato, ganó millones de torneos, es decir, no era un jugador flojo. Y sin embargo, miren cómo lo masacró realmente, ¿no? Bueno, saquemos algunas conclusiones con respecto a lo que es la extracción del rey. Lo primero que tenemos que entender es que la extracción del rey sirve cuando el rey adversario está muy bien protegido con sus piezas, eh, digamos, con las piezas de su propio bando, ¿sí? Entonces, la extracción del rey sirve para
sacar al rey de su fortaleza. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es cómo lo logramos. Lo logramos mediante sacrificios, ¿sí? Sacrificamos piezas para que el rey camine hacia el lado nuestro, podríamos decirle, para que salga a pasear, a caminar un rato y que se acerque mucho más a nuestras piezas y así podamos atacarlo de mejor manera y que las piezas del otro, al estar el rey lejos de su campo, les cueste justamente defenderlo, ¿sí? Lo último que tenemos que considerar a la hora de la extracción del rey es que no tenemos que desesperarnos. Fíjense cómo en esta partida con dama de menos el negro hacía jugadas que generaban algún tipo de amenaza, pero no era que buscaban el jaque, porque muchas veces cuando vemos al rey cerca lo queremos hackear inmediatamente y en realidad no es la mejor manera, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido esta lección, que les haya gustado esta partida, que a mi gusto es una de las más hermosas de la historia. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra clase para la Academia de Ajedrez a Distancia. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y muchas gracias por ver este video. Chau, chau.